Hola chicos, bienvenidos. Vamos a pensar ahora en la situación de la escritura, el momento de sentarnos a escribir y cómo nosotros podemos plantear o cómo tenemos que plantearnos este momento, tanto a la hora de escribir nosotros un texto como a la hora de pedir a un alumno que escriba un texto. El modelo que voy a proponer aquí es para que ustedes lo conozcan, tengan noción de cuáles son los contenidos que están de trasfondo, pero en realidad lo vamos a ver realizado de manera práctica y concreta en los distintos trabajos prácticos de escritura del área. La idea es que cuando estén realizando los prácticos, cuando estén realizando una escritura, tengan presente que hay que resolver todos estos problemas y que los puedan analizar prácticamente. El modelo que vamos a presentar aquí es de esta pareja de autores, Flower y Hayes, quienes se encontraron con el problema de que sus alumnos no sabían cómo escribir en la universidad o cómo resolver a consignas de escritura. Entonces proponen una secuencia de problemas a resolver a la hora de sentarse a escribir a partir de un montón de estudios y de entrevistas con sus alumnos y de encuestas y demás. Analizan los datos obtenidos y se plantean estos conceptos. Estos autores van a decir entonces que a la hora de escribir es necesario resolver problemas primero en relación a lo que ellos llaman el ambiente de trabajo, donde se incluyen las cuestiones de lo que ellos llaman el problema retórico, ahora lo veremos, y el texto que va generándose. El problema retórico son todas aquellas cuestiones que uno se plantea a la hora de sentarse a realizar una tarea de escritura. ¿Por qué escribo algo? ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo con este texto que estoy por escribir? ¿Para qué va a servir el texto que estoy por escribir? ¿Quién va a leer este texto? Es fundamental la pregunta sobre el destinatario. Ya lo vimos, ya lo planteamos cuando hablamos de comunicación. ¿Por qué es importante que una persona entienda la situación comunicativa? Tiene que ver con esto y hacia esto apunto. Es muy valioso y muy importante poder pensar en un destinatario adecuado para que yo pueda adecuar toda la información que voy a incluir en el texto. Y es una de las consideraciones más importantes a tener en cuenta cuando uno quiere lograr realmente experticia en el área de la escritura, o por lo menos que el mensaje sea comprensible para mi destinatario. Pero también es importante pensar en quién soy yo. ¿Quién es este enunciador que está escribiendo este texto? Yo ya sé a quién le estoy escribiendo. ¿Cuál es la tarea que yo estoy por desarrollar? ¿Y por qué yo tengo autoridad para escribir lo que estoy por escribir? Todo eso hay que resolverlo previamente, junto con lo más fundamental. ¿Cuál es el tema de mi escritura? ¿Qué es lo que voy a escribir? Esa situación retórica, ¿qué estoy escribiendo? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Y cómo se hace para escribir en este aquí y en este ahora? Están en el ambiente de trabajo, además del ambiente físico, ¿sí? Además de la circunstancia de poder contar con el tiempo y el lugar adecuados para escribir, que interfieren también en la manera en la cual yo voy a poder resolver los otros problemas, por eso es importante. Además, consideran que es muy importante ir viendo cómo el texto se va escribiendo. Yo me propongo escribir un texto sobre la vaca. Y empiezo a escribir y digo, bueno, la vaca es un animal. Y ya con ese primer enunciado yo ya estoy condicionando todas las cosas que podría decir después o que podría haber dicho antes, y yo si elijo comenzar así un texto, ya estoy condicionando todo el texto que va a continuar después. Pero también desde el momento en el que yo me planteo estructuras, del momento en el que yo me planteo formas de ir diciendo las cosas, el mismo texto me va diciendo, mira, mejor por acá no, deberías cambiar de sentido, deberías cambiar la orientación o reformular esta idea. Porque el mismo texto que se va generando, por ahí a mí no me resulta de agrado, por ahí yo pienso que va muy bien y de repente me doy cuenta que me estoy yendo por las ramas y no estoy pudiendo focalizar lo que quiero decir. Estos autores también hablan de la importancia de la memoria a la hora de la escritura. En la memoria yo voy a tener almacenados los temas, la jerarquización de esos temas, las maneras de estructurar la información que son adecuadas para poder escribir un texto. Pero también en la memoria voy a tener almacenadas las representaciones sobre mi destinatario, qué cosas conoce mi destinatario y qué cosas no, qué información debería agregar, qué información debería quitar. Y también, y muy importante,
cómo se hace para escribir. Y esto solamente se tiene en la memoria si se ha escrito antes. Escribir no es una tarea sencilla, no es una tarea que se realiza en un solo momento, es una tarea que lleva mucho tiempo, que lleva mucha toma de decisiones y que implica siempre, es una tarea que puede seguir haciéndose. La escritura solamente se termina cuando una persona toma la decisión de terminarla, pero si uno revuelve ese texto y vuelve sobre esas ideas, siempre puede escribir más, o corregir algo, o agregar alguna información, o tratar de modificarlo de alguna manera. En realidad, la experticia también está en saber cuándo parar esas correcciones y cuándo detener esas modificaciones. Porque se puede volver una tarea titánica que no termina nunca. Finalmente, después de haber realizado todas estas consideraciones que tienen que ver con resolver los problemas previos al momento de la escritura, me sientan al momento propio de la escritura, las acciones propias del momento de escribir. ¿Sí? Esto de apoyar la mano sobre el papel o sobre el teclado y empezar a escribir. La redacción propiamente dicha incluye una serie de etapas que se van dando, igual que como en la lectura, no de manera lineal, sino que uno puede ir y volver sobre estas realizaciones, sobre estos procesos para tratar de lograr una mejor escritura. ¿Cuáles son los pasos que distinguen a estos autores cuando uno escribe? El primero, el más importante, uno de los más importantes es el de la planificación. La planificación incluye resolver todos estos problemas que habíamos mencionado anteriormente, pero también implica concebir ideas, anotar las ideas, organizar las ideas jerárquicamente y siempre revisando los objetivos que yo me planteé al principio de un texto. Jerarquizar las ideas a través de un esquema, de un cuadro, con flechas, tratar de unir las cosas que yo quiero decir, es muy importante a la hora de escribir y ayuda muchísimo cuando yo no sé cómo resolver una tarea. Para escribir bien es importante una buena planificación, tener un esquema previo, tener las ideas más o menos claras. El siguiente paso es la traducción. La traducción es eso que nosotros entendemos como poner en palabras lo que yo estoy pensando. Esto de escribir, la acción propia, lo que uno hace referencia cuando habla de escribir, mover la mano sobre el papel, ahí está la traducción. Pero en la traducción hay que tener en cuenta las cuestiones de la ortografía y de la gramática, las reglas que nuestra propia lengua nos impone para que un texto se vuelva comprensible. Aquí es donde dicen, bueno, es que yo no he estudiado, yo no era bueno en lengua. Bueno, se aprende y se aprende practicando y se aprende haciendo. Ninguno de nosotros nació sabiendo escribir, seguro que no. Ya hablamos de que la escritura es una cuestión cultural, que se adquirió con el tiempo, entonces la misma escritura todavía necesita de pulirse, de repensarse, de analizarse. Y estas cuestiones de ortografía y gramática se van aprendiendo en la escritura. Y una muy buena manera de aprenderlo es escribiendo textos y corrigiendo los propios errores. Eso ayuda muchísimo a adquirir estos conocimientos que se necesitan y que queden guardados en la memoria. Luego hablan de examinar el texto, de revisar lo que voy escribiendo. A medida en la que voy escribiendo, parar en algún momento y decir, a ver, vamos a leer hasta acá, a ver si funciona o no funciona. ¿Estoy logrando cumplir con el objetivo que me he propuesto o me he ido por las ramas? ¿O estoy hablando de otra cosa? ¿O la jerarquía de ideas que yo propuse no está reflejada en el texto? Esto se logra en el examen. Y finalmente, y al igual que con la lectura, hay un sistema de control que es el que me va guiando todos estos pasos y el que me va a decir, me parece que es necesario volver a revisar todos los que te has venido planteando. Es necesario volver a planificar, volver a examinar o volver a escribir. Quizás este segmento lo tengo que cambiar completamente. Quizás aquí debería agregar solamente un signo. Yo presento este modelo para que ustedes lo conozcan fundamentalmente para que vean que primero que el proceso de escritura no es sencillo y segundo que muchas veces como docentes nosotros le damos a nuestros alumnos tareas de escritura y no concebimos que es necesario hacer esta gran cantidad de pasos a la hora de escribir. Si yo tengo que considerar consignas de escritura para mis alumnos durante la clase, tengo que pensar que tienen que tener el ambiente de trabajo resuelto,
poder planificar, poder escribir el borrador, poder revisar, poder reescribir. Y eso lleva tiempo, no se hace en 40 minutos. Y si se hace en 40 minutos tiene que ser un texto muy breve, con una consigna muy acotada y con direcciones muy bien orientadas, o donde por lo menos ya se les dé resuelto muchos de los problemas que aquí hemos planteado. Lo mismo pasa en los exámenes. Cuando ustedes tienen un examen final y tienen que resolver alguna consigna de manera escrita que lleva toda esta planificación, el docente tiene que tener en cuenta estos tiempos a la hora de diseñar esta consigna. Ahora hay otra cuestión que es necesario pensar a la hora de escribir. ¿Yo qué hago al momento de la escritura? ¿Yo estoy diciendo lo que sé o puedo agregar algo más a todo esto que estoy escribiendo? Este problema lo desarrollan un par de autoras que definen que realizan la distinción entre solamente decir lo que yo conozco, decir el conocimiento, y transformar el conocimiento. Quien dice el conocimiento solamente está reproduciendo un montón de saberes. Esto es lo que normalmente hacemos en los exámenes. Nos preguntan algo y nosotros tenemos que decir aquella cosa que hemos memorizado en algún lugar de algún texto de algún autor que decía tal o cual cosa. Normalmente en los exámenes no nos da tiempo a nosotros poder agregar o improvisar, salvo que la consigna lo pide. ¿De qué se trata transformar el conocimiento? No es yo voy a crear o voy a inventar un nuevo conocimiento o voy a descubrir cosas nuevas sobre la ciencia que yo sé. No, transformar tiene que ver con cómo yo agarro ese conocimiento que se me ha solicitado y lo pongo en un contexto que es comprensible para el otro. Transformar el conocimiento también es hacer esto que se llama transposición didáctica, que es transformar eso que yo estoy aprendiendo en mi formación de profesor para después dárselo a mis alumnos de una manera más accesible, de una manera más comprensible. Transformar el conocimiento implica escribir pensando en el otro, escribir siguiendo un plan, escribir corrigiendo, escribir revisando. Eso es transformar el conocimiento. Entonces, para pensar en escribir un texto es muy importante que tengamos en cuenta qué queremos escribir, cuál es el tema central, para qué vamos a escribir ese tema, quiénes somos nosotros que nos ponemos a escribir, desde qué lugar vamos a escribir y para quién es nuestro destinatario, qué conoce y qué no conoce nuestro destinatario sobre lo que estoy por decir, cómo se hace para escribir un texto, qué pasos tengo que seguir. Es importante registrar las ideas, realizar esquemas, hacer borradores, construir el esquema mientras se va escribiendo, revisar el texto, corregirlo, repensarlo. Es muy valioso también poder acercarle nuestro texto a alguien para que lo revise, lo edite, lo corrija, lo piense de vuelta. Todos estos pasos no se hacen en un momento, no se hacen instantáneamente. Escribir lleva tiempo y es importante saber los tiempos de la escritura. Esto lo vamos a trabajar prácticamente después cuando tengamos que resolver consignas de escritura. Pero está bien ir pensando que si nosotros necesitamos que un alumno escriba algo, o si a nosotros nos piden escribir algo, hay que tener en cuenta estos tiempos y ver qué elementos nos ayudan a resolver la tarea más eficazmente. Bien, espero que les haya servido este video y continuamos pensando en el siguiente. Gracias.